una vida mundana de poca obediencia a Dios. La Biblia enseña que ellos no están inscritos en el libro de la vida e irán a condenación eterna. Cristo mostró la manera de entrar en el camino de la salvación. Y Él nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos capítulo 1, capítulo 16, versículo 1 al 16, nos enseña donde el Señor a los discípulos envía a que se predique el evangelio a toda criatura en el mundo. Y ese es un mandato no solamente para los discípulos, sino que es un mandato para nosotros, sus hijos, su iglesia también. Esta sencilla regla o mandamiento dado por Jesús ha sido invalidado por el mundo religioso de las iglesias católicas hasta los protestantes y otros. Estas religiones han establecido a sus seguidores doctrinas que no son apoyadas por la Biblia. Y muchos creyendo ser seguidores de Cristo son seguidores de hombres. La importancia de ser sepultado y resucitado juntamente con Cristo, esta es que es la entrada al camino angosto de la salvación. Está en que sepultamos al viejo hombre corrupto y nos vestimos del nuevo. El nuevo hombre espiritual está en que andamos en una vida nueva. ¿Cómo soy sepultado y resucitado en Cristo? ¿Qué significa ser sepultado y resucitado con Cristo? Romanos capítulo 6, versículo 4 nos dice. Al final del capítulo 5, amados hermanos, del libro de Romanos, el apóstol Pablo dijo que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará para darnos vida eterna. Pues donde abundó el pecado, la gracia sobreabundó mucho más. La realidad es que estamos unidos a Cristo, pero aún lidiamos con la disposición a pecar. Y esto podría constituir una excusa para continuar en el pecado, pues haría que la gracia de Dios se multiplique y no se deja de tener sentido. Ahora, si la salvación no es por obra, sino un regalo de Dios, ¿importa lo que yo hago? Si el hacerlo no me salva, y el hacer el mal le da la oportunidad a Dios de demostrar su gracia y su amor, ¿no le hago a Dios un favor pecar para que Él pueda demostrar lo grandioso y lo bueno que es Él? El discipulado lleva a la persona a una nueva vida en Cristo, pero es una vida que al identificarse con la muerte y la resurrección de Cristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, llega a ser una vida cambiada. Trataremos los siguientes puntos, amados hermanos, el trasfondo de este mensaje, lo que es realmente significa ser sepultado con Cristo, resucitado con Cristo y la vida eterna. Nuestro texto que hemos leído nos ha dejado una buena explicación sobre el significado del bautismo, con el gran simbolismo sobre la condición de la persona que recibe al Señor Jesús como su Salvador personal. Este es el simbolismo del bautismo en agua por inmersión. Cuando la persona entra en el agua, se está identificando con la muerte de nuestro Señor Jesús, mostrando que el pecador ha muerto al pecado y cuando sale del agua se identifica con la resurrección de Jesucristo, mostrando que ha resucitado una nueva vida, un nuevo hombre. Hemos muerto al pecado, ha muerto el hombre pecador y ha nacido un nuevo hombre libre de pecado, limpio de pecado. El bautismo también es el simbolismo de lo que es morir con Cristo.
ser sepultado y resucitado a vida nueva. Nuestros pecados fueron llevados por Jesús a la cruz. Él soportó el castigo que nos correspondía sufrir. Cuando Jesús murió y resucitó de entre los muertos, un ejemplo, como lo narró anticipadamente el profeta Isaías, cómo iba a ser el Hijo de Dios llevado al matadero como un cordero, donde él también fue azotado, fue herido. Todo el sufrimiento previo que el profeta Isaías nos da en su profecía, cuando el Señor Jesucristo viene y va a la cruz del Calvario, muestra todo el padecimiento por nuestros pecados en la cruz. Pero el creyente nunca debe pensar, amados hermanos, que el texto no tiene importancia, que nuestro texto no tiene importancia. Al contrario, nuestro texto trata con lo sagrado, porque el creyente se está identificando con la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Por nuestros pecados y en su resurrección en la cruz del Calvario, entre los muertos, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que en estos textos que hemos y vamos a estar analizando, vemos la importancia para el creyente de identificarse siempre con nuestro Señor Salvador Jesucristo a través de la obediencia, recordando siempre su amor, siempre su lugar como creyente, muerto del dominio del pecado y resucitado en una nueva vida. Porque cuando nosotros somos sepultados, resucitamos, nosotros debemos dejar a ese viejo hombre que dominó nuestra vida anterior, nuestra vida pecaminosa. Nosotros debemos de dejarnos, no dejarnos dominar por este hombre nuevamente, el pecador, porque si no, de nada serviría que nosotros seamos bautizados, seamos muertos y resucitados para una nueva vida y continuemos en el pecado. Entonces la palabra de Dios nos dice también que somos sepultados en Cristo. El apóstol Pablo nos dice en el capítulo anterior, en Romanos capítulo 5, versículo 20, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En otras palabras, donde la ley de Moisés solamente condenaba al pecador sin poder cambiarlo, la gracia de nuestro Señor Jesús sobreabundó para cambiar al pecador. Recordemos que en el tiempo de la ley, en el tiempo de Moisés, una vez al año, se hacía el sacrificio y la sangre de esos animales, de esos machos cabríos, era utilizada para cubrir esos pecados. Pero aquí lo dice el apóstol Pablo, dice que no eran perdonados, no eran borrados los pecados, eran pecados prácticamente acumulados y solamente eran tapados. Pero al venir la gracia de nuestro Señor Salvador Jesucristo, estos pecados son borrados y nosotros somos limpios y perdonados del pecado. Debemos notar, amados hermanos, que se entierra o se sepulta algo que está muerto. Eso es la muerte del viejo hombre en el nuevo nacimiento. Solamente vamos a enterrar lo que está muerto, lo que está vivo no se puede enterrar, ¿verdad? Es por eso que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. En Juan capítulo 3, versículo 3, de veras te aseguro, le dice, que quien no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y este hombre cuestionaba y no se explicaba, pero ¿cómo puedo yo nacer nuevamente o ingresar nuevamente al vientre de mi madre? Pero cuando el Señor Jesús le habla de este nuevo nacimiento, es a través del bautismo. El creyente muere al pecado, o sea, al dominio del pecado. Es una muerte a la vieja forma de vivir. Nosotros ya no tenemos que llevar esa secuencia pecaminosa de pecados. Si tengo una nueva vida en Cristo, viviendo en mí, tengo a Cristo viviendo en mí, ¿por qué regresar a esa horrible vida de culpa y vergüenza? Porque eso es lo que nos ocasiona el pecar.
tener una vida llena de culpa y de vergüenza, tanto para nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestra familia, incluso para nosotros mismos. Pablo nos recuerda las horrendas consecuencias del pecado para evitar que regresemos a él. Porque todo lo que nosotros realizamos y está mal encaminado, está en el pecado, tiene consecuencias terribles. Y recordemos que una de esas consecuencias es la condenación eterna, amados hermanos. Ahora veamos lo que nos dice también la palabra de nuestro Señor Jesucristo en este libro de Romanos que estábamos leyendo al inicio. Dice que también somos resucitados con Cristo. El bautismo del creyente simboliza que, unidos a Cristo, muere con Él a una vida eterna. Eso es porque el nuevo nacimiento, el creyente ahora es un nuevo hombre, una nueva mujer que regresamos a Él. ¿Regresamos dónde? A nuestro Dios y Salvador Jesucristo, como lo hizo el hijo pródigo también, que andaba se fue de su casa, dejó a sus padres, a sus hermanos, pero él vino y regresó. Entonces nosotros también hacemos un retorno a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y queremos tener un encuentro íntimo con nuestro Señor y Salvador Jesucristo o una reconciliación con Él. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. La única esperanza de vivir libres al pecado es morir al pecado. La manera de vencerlo es unirnos a Jesús en la semejanza de su muerte y de su resurrección. Cuando Jesús murió, nosotros morimos también. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él en el bautismo. Es una nueva creación. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 nos dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Ese es un versículo espléndido, amados hermanos, que nos demuestra que ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Ya lo viejo ha pasado y ahora vienen nuevas dádivas para nosotros, para nuestra vida. Ya hay un cambio para nuestro espíritu, para nuestro cuerpo, para nuestro pensamiento, para nuestro diario vivir. El creyente deja de ser esclavo al pecado cuando ya hemos leído en Romanos capítulo 6, versículos 6 al 8. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto en Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestra antigua naturaleza pecaminosa fue crucificada, fue sepultada con Jesús, resucitó una nueva vida. El objetivo de esta unión es que nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Esta porción es muy interesante porque dice que no debemos de considerar muertos al pecado. Debemos de dejar todo atrás, lo malo, pero ¿qué? Estamos vivos, pero vamos a estar vivos no para hacer lo que nosotros querramos con nuestra vida, sino que estamos vivos para Dios, para cumplir sus promesas, para seguir a nuestro Señor Jesucristo y Salvador, y para que nosotros podamos cumplir los mandatos que Él nos envía. Eso es lo importante. Estamos vivos no para hacer lo que a nosotros se nos dé la regalada gana, sino para cumplir con los mandatos, para que cumplamos también y nuestro Señor Jesucristo cumpla con las promesas de salvación y vida eterna que tiene para nosotros.
Noten que la libertad del pecado viene con la muerte al pecado, por medio de la muerte con Cristo al pecado. El creyente es unido con Cristo en su obra redentora en la cruz del Calvario. Ahora, ustedes me pueden decir, amados hermanos, pero hermanos, yo ya me bauticé, yo ya fui sepultado, ya fui resucitado. Ahora estoy acá, me congrego los domingos, noches de oración. Pero el mandato, amados hermanos, es que nosotros tenemos que ser constantes en evitar estar siendo dominados por el pecado, por el viejo hombre. Porque aunque nosotros estemos ya bautizados y hayamos tenido una muerte, sepultura y resurrección juntamente con Cristo, en muchas ocasiones volvemos a caer y a recurrir a ese viejo hombre para que domine nuestra vida. Ahora, amado amigo, tú que no has recibido al Señor Jesucristo, el Señor te está invitando y te está diciendo, ven a mí. Hoy es el día para que mueras conmigo a ese viejo hombre que te está dominando, que está matando tu alma, está matando tu espíritu, y puedas resucitar juntamente conmigo una nueva criatura. ¿Para qué? Para que puedas tener una opción de tener y lograr la vida eterna y la salvación. Eso quiere decir que tenemos la habilidad de vivir una nueva vida por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor nos habla y la palabra de Dios nos habla de vida eterna. La resurrección es una nueva vida. Nos promete vida eterna en Cristo Jesús. Este es un pilar del Evangelio. El Evangelio no se basa en suposiciones, en la eterna palabra de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 24, nos dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se le ha comunicado a ustedes. Muy importante, muy interesante lo que nos dice la palabra de Dios aquí en Primera de Pedro, capítulo 23 al 24, porque dice que nosotros somos una simiente, pero no una simiente que muere, sino una simiente imperecedera, o sea, una simiente que no muere. El ejemplo de las flores del campo, de las plantas del campo, tienen como toda la naturaleza, ¿verdad? El nacer, crecer, desarrollarse y morir son perecederos, o sea, tienen un punto final aquí en esta tierra, pero nosotros, los que hemos recibido, los que hemos muerto con nuestro Señor Jesucristo, hemos resucitado, tenemos la bendición, la misericordia de Dios, ¿de qué? De entrar en esa nueva vida, en esa nueva simiente imperecedera. Y cuando nos dice que somos imperecederos, quiere decir que no vamos a tener fin, no vamos a morir. Podemos morir humanamente, corpóreamente, pero ¿qué? Vamos a tener una vida eterna, espiritualmente hablando, y es lo que más importa en esta vida, nuestra salvación, tener el amor de nuestro Señor Jesucristo y la misericordia de Él allá en los cielos, en la vida eterna. Porque de nada sirve que nosotros muramos acá terrenalmente, pero que también nuestra alma, nuestro espíritu se pierda en condenación eterna. Porque así lo dice también la palabra de Dios, que la condenación es eterna, donde dice, y allá se escucharán, dicen, los quejidos, el crujir de dientes, y es por la eternidad. Imagínense ustedes eso, qué terrible es eso. Yo me lo imagino, y qué terrible es estar padeciendo por la eternidad. Yo he trabajado con muchos pacientes en el ámbito de la salud,
y viera qué impotencia y qué doloroso se ve cuando una persona agoniza. Pero esa persona que está agonizando, cuando ya le toca su partida, pues viene y su cuerpo, todas sus conexiones cerebrales, musculares, todo deja de funcionar. Pero imagínense ustedes que aparte de la muerte terrenal, corporal, es de un tiempo definido. O sea, esa persona sufrió por los dolores que la quejaban, por X enfermedad, pero ya dejó de sufrir, decimos nosotros. Pero imagínense ustedes que ese último, esas quejas, esos dolores, sean que no tienen fin. Y eso es lo que representa la condenación eterna. Son dolores y son sufrimientos eternos. No tienen fin. Es infinito. Es por la eternidad del dolor, el padecimiento que va a sufrir nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces es por eso que es muy importante que tomemos conciencia de que, de meramente de pedir perdón a nuestro Señor Jesucristo por nuestra mala forma de vivir, por los pecados que cometemos, pero no solamente pedirle, porque hasta el que es pecador, hasta el que es inconverso, hay su momento en que dice, Señor, perdóname por lo que hago, pero no solamente basta eso, también dice que hay que llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo y cumplir con esa transformación de matar al viejo hombre pecador y nazca un nuevo hombre de vida eterna, limpio de pecado. Pero también, amados hermanos, no solamente es morir, nacer y continuar la misma vida que teníamos anteriormente. Es difícil, yo no les voy a decir que es fácil, no es jamón, como decimos allá en Nicaragua. Venir y ser bautizado no solamente quiere decir que yo de la noche a la mañana voy a cambiar. Sería mentiroso decirle a ustedes que es así y que la vida cristiana es una vida muy plácida, que no tenemos tropiezos en nuestro camino cristiano. No, incluso es cuando más Satanás viene y empieza a poner tropiezos, a poner obstáculos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque él no quiere que tanto el reino de nuestro Señor Jesucristo crezca y se desarrolle, tampoco quiere que tú seas salvo. Para él, la felicidad de él es que toda la humanidad sea condenada. Noten una vez más la importancia del nuevo nacimiento, amados hermanos y amigos, ya que la vida es frágil y corta cuando la medimos en la eternidad. Es por eso que anunciamos el evangelio de nuestro Señor Jesús, que cambia la vida del pecador. Y es por eso que este mensaje no solamente es para nosotros los hermanos que ya hemos sido conversos, no solamente es para el amigo que nos visita o nos ve en esta mañana, es para todos, para mi persona que está acá compartiendo la palabra, para que yo continúe en la senda de nuestro Señor Jesucristo a pesar de los obstáculos que Satanás nos pone. Es para que nosotros como administradores de la IDC en Guinotepe Centro cumplamos con el mandato de ir y predicar y hacer discípulos. El proyecto Eclesia es un proyecto muy grande, inmenso, que tiene una amplitud de servicios de donde nosotros también tenemos que ir casa a casa a predicar para que nuevas almas, más almas lleguen a Cristo. Y no es solamente porque lleguen a la iglesia de Cristo en cantidad, sino porque el objetivo principal es que estas almas se salven. Porque nosotros también debemos de ser percursores de que otros se salven, porque esa es la misión y ese es el mandato, ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la palabra de Dios, y el que no será condenado. Pero también yo como cristiano, como evangelista, como administrador, como ujier, como administrador de jóvenes, de niños, de prejóvenes,
también yo tengo que poner mi granito de arena e ir y darle cumplimiento al mandato que Dios me da, porque si no, no estoy contribuyendo a que más almas se salven. Y nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que, en el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, traer más almas a Él, para que estas almas también sean salvas y nosotros también podamos tener un plus adicional en que hemos cumplido con el mandamiento que el Señor Jesucristo nos da. Porque hay personas que dejan vicios al venir a Jesús y otras no. ¿Se han preguntado ustedes eso? Pues cuando morimos en Cristo, el pecado pierde su poder y somos liberados. Luchar con el pecado es como el salvavidas y el que está ahogándose, ¿verdad? Si te acercas, te puedes ahogar con él, porque él viene y te abraza por el miedo, y si no tenemos una técnica para podernos soltar y sumergirnos con él y sobrevivir, pues también pasamos a ser también una víctima de ello. Entonces es igual el pecado. Si se rinde, podrás traerlo. Si esta persona se rinde o está bien capacitado en la palabra para rescatar esa alma, pues lo vamos a traer a la playa, lo vamos a traer aquí a los pies de nuestro Señor Jesucristo. La fe cambia nuestra posición ante Dios. De pecadores a salvados. También cambia nuestro estado de ser pecadores sin esperanza a ser pecadores en un proceso de santificación y así lograr la vida eterna. O sea, amados hermanos, esto no es que ya me bauticé, ya me sumergieron, ya salí, me bauticé, voy los domingos por allá y ya logré la vida eterna. No nos equivoquemos, amados hermanos. Es difícil. La vida cristiana, la vida de nuestro Señor Jesucristo es difícil, pero las dádivas que da la vida eterna son grandiosas, ¿verdad? Allá en los cielos, calles de cristal, dice el canto, pero dice que es un proceso de santificación, o sea, nosotros estamos en un proceso. Hermano Luis García, continúe en un proceso. Hermano Luis Arcia, continúa en un proceso. Hermano Ever Sánchez, continúa en un proceso. O sea, no solamente es que nos bautizamos y ya somos salvos. No, amados hermanos, no nos equivoquemos. Es un proceso incluso de años, pero es un proceso que nosotros tenemos que darle continuidad. Debemos de ir día a día mejorando, ir cambiando nuestros aspectos, tanto humanos como espirituales, para así lograr la vida eterna. Porque antes éramos pecadores sin esperanza. No había esperanza de nada, pero ahora somos pecadores con una esperanza de que, de que Dios, por su amor y su misericordia, nos da la oportunidad de cambiar y de lograr la vida eterna. Para concluir, amados hermanos y amigos, tomemos en cuenta que cuando aceptamos a Cristo, ya estamos bajo la gracia. No es por nuestro mérito, ni por nuestras fuerzas. Es pura gracia, amados hermanos. Un don de Dios. Todo fluye en nuestra unión con Cristo. Si hacemos estas cosas sencillas, pero no fáciles, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Vuelvo a repetirles, si hacemos estas cosas sencillas, pero no fáciles, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. O sea, volvemos a recalcar que no es fácil. No es fácil. Parecen sencillas, pero no es fácil. Pero debemos de luchar contra todo esto para poder lograr la vida eterna. Tenemos que tener la obediencia a los mandatos que el Señor Jesucristo nos da. Amado hermano, ¿te consideras muerto al pecado o estás nutriéndolo? ¿Ejerciéndolo? ¿Nutre tu nueva naturaleza con la palabra de Dios? ¿Qué reina en tu vida actualmente?
amigo, hermano, el pecado o Cristo. ¿Eres un instrumento de justicia para la gloria de Dios, para su iglesia? Hagámonos todas estas interrogantes, amados hermanos, y las vamos a repetir para los que toman apuntes y nos contestamos en nuestra casa. Amado hermano, amado amigo, ¿te consideras muerto del pecado o estás nutriéndolo, ejerciéndolo? ¿Nutres tu nueva naturaleza con la palabra de Dios? ¿Qué reina en tu vida? ¿El pecado o Cristo? ¿Eres un instrumento de justicia para la gloria de Dios? Importante. Respondámonos nosotros en nuestra casa a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga hoy y siempre, amados hermanos.